Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM. Abogado gremialista de la UCEI, formado al alero de Jaime Guzmán, José Antonio Kast llegó a La Moneda en su tercer intento. Hermano de Miguel Kast, exministro de Pinochet, fue concejal de Buin y diputado por 4 periodos. Padre de 9 hijos y líder republicano, centró su campaña en seguridad e inmigración, marcando el regreso de una derecha ultraconservadora al poder. Y para conversar y desmenuzar toda esta trayectoria y el ascenso al poder, estamos con uno de los autores del perfil Kast, la ultraderecha a la chilena. Y por eso estamos con Felipe González. Bienvenido, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Hola Felipe, hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sabemos lo que pasó en esta segunda vuelta presidencial, ganó José Antonio Kast, pero queremos saber más sobre quién es él, porque vimos en estas últimas franjas que vimos televisadas que él dijo que la gente decía que era un cuico, que era un nazi, que era algo que a él le dolía. Y me gustaría que le dijeras a la gente cómo definirías a José Antonio Kast, siendo uno de los autores del perfil de él. ¿Cómo lo definirías en pocas palabras en base a tu investigación? Bueno, antes que todo, como tú lo mencionaste, es un político ultraconservador y también ahí está político ultraconservador que tiene una larga trayectoria en política, o sea, él no es un outsider, él es un animal político del sistema que partió en la universidad en el movimiento gremialista, después fue discípulo de Gonzalo Rojas y después de Jaime Guzmán, y ahí siguió, después pasó a la UDI, fue concejal, diputado y ahora eh, tuvo 3 candidaturas presidenciales. Hay una gran incógnita, creo yo, ahí con respecto a la figura de José Antonio Kast, porque el José Antonio Kast de esta campaña, discursivamente por lo menos, es distinto al que conocimos en los últimos 30 años, que era un político ultraconservador, no dado a las transacciones, que prefería romper con los círculos en los que estaba antes que transar con posturas más liberales, con quienes están incluso la centroizquierda. Qué distinto al José Antonio Kast que se ha mostrado ahora, que tampoco ha ahondado mucho en definiciones. Entonces ahí tampoco sabemos, o sea, bueno, entonces consideramos que es el político que hemos conocido siempre o creemos que es como la postura que está tomando Chile Vamos, ¿no? Que como que ahora cree de que puede ser un político más dado a la unidad y con todo este discurso que trató de imponer, yo creo, estratégicamente durante la campaña. Tú que lo has estudiado, ¿por qué crees que un candidato presidencial tiene que salir en una franja aclarando que no es nazi en televisión abierta? Bien curiosa esa franja. Yo creo que, bueno, él en la segunda vuelta ya no tenía nada ya no tenía que salir a buscar más votos. Entonces yo creo que ahí se pegó tal vez unos gustos para sacarse algunas etiquetas que tal vez desde su mundo consideran injustas. Pero yo no creo que le haya tampoco aportado mucho. Respecto a si es cuico o no, bueno, su familia es de mucha plata. Su papá, bueno, sus 2 papás, empezaron con la fábrica de cecina que fue Bavaria. Y hay que decir que la historia de su padre es el soldado Michael Kast Sí, él o llegó Michael Kast. claro, él llegó de Alemania, se escapó de ahí en el año 50, llegó a Chile, ahí en el sector de Paine. Empezaron a trabajar con la mamá de José Antonio Kast y hicieron después esta fábrica de ceniza, o sea, de cecina, perdón. Y ahí se empezó a generar la fortuna familiar, que después la posta la tomaron los hijos, Christian Kast en particular, que más ha llevado los negocios familiares y la han hecho crecer hasta una gran fortuna. Entonces, claro, no es que no sea cuico, siempre ha sido una familia como muy pudiente, por así decirlo, muy, con harto poder tal vez económico e incluso territorial. Y respecto a si es nazi, bueno, su papá fue parte del ejército, pero él... Pregunta, me llama la atención, dices que eso no, precisamente no te hace cuico. Entonces, ¿qué podría diferenciar un cuico de una persona que que hereda la empresa de cecinas de la familia? No, 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 yo estoy diciendo como que no, que es discutible, así como que no es tan cierto que no es cuico, o sea, como que él si viene de una familia de plata, si viene de una familia con cierto poder, entonces, claro, que él diga que no es cuico es una cuestión así como Ah, ya... ok. yo creo que había un poco tal vez como de burla con la etiqueta, por así decirlo, como que un gusto más comunicacional que cualquier otra cosa vi yo en esa franja. Y por otra parte, también hay muchos aspectos que han marcado la trayectoria de José Antonio Kast hacia la moneda. Y acá, ¿cuál crees tú que son las más determinantes? Por ejemplo, ¿tú crees que podría ser su paso por la Facultad de Derecho, su salida de la UDI, su acercamiento al conservadurismo internacional? Bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica es un punto crucial para toda la derecha
que se gestó durante la dictadura. O sea, todos los que hoy van a gobernar con José Antonio Kast pasaron por ahí, como lo dijo Pablo Longueira también muy acertadamente, ahora van a gobernar los Guzmán Boys. O sea, todos ellos pues, se formaron ahí, empezaron a hacer política ahí. Entonces es imposible obviar tal vez ese nicho, tanto en la formación ideológica también como de generación de redes. Eso es muy importante. También es muy importante un punto que nosotros identificamos en el libro, que es cuando él decide competirle a los coroneles por el control de la UDI, que muchas fuentes nos decían, en ese minuto José Antonio Kast lanzó su candidatura presidencial, y esto fue el 2008. O sea, ahí ya en el mundo de la derecha vieron esta voluntad de poder de hegemonizar tal vez bueno, en ese entonces la UDI, pero también a la derecha con estas posturas más ultraconservadoras. Y entonces ahí partió. Después, bueno, se fue de la UDI el 2016, que también punto clave, lanzó su candidatura presidencial. Y ahí también es muy importante ese hecho porque muchas personas de la UDI, sobre todo mientras estábamos haciendo el libro, nos decían de que ellos se arrepentían de haber menospreciado tal vez el alcance que podía tener José Antonio Kast. Entonces, sus primeras 2 candidaturas presidenciales, él de alguna forma corrió sin tanto contrapeso de la UDI directamente hacia él. O sea, pensaban de que iba a ser un candidato menor, más testimonial, más de un grupo de nicho. Y bueno, mira dónde estamos ahora. Claro. O sea, es muy importante también como ver cómo las expectativas que se tenían con ese mundo con respecto a lo que efectivamente llegó a ser. Me gustaría pedirle nuevamente al señor director la imagen de Jaime Guzmán con José Antonio Kast, porque precisamente la siguiente pregunta tiene relación con eso. Ahí lo estamos observando, José Antonio Kast en su juventud en la UC. Kast, acá me gustaría preguntarte, ¿es un conservador clásico al estilo de Jaime Guzmán o más bien hay una fibra populista? En aspectos, yo creo que doctrinarios, es muy apegado a la idea de Jaime Guzmán. Kast, de hecho, no propone. Bueno, él no es un ideólogo. José Antonio Kast no es alguien que discuta las ideas de su sector o que proponga muchas cosas nuevas en ese sentido. Por eso yo creo que su proyecto, antes que todo, doctrinariamente busca reeditar un poco lo que Jaime Guzmán buscó hacer dentro de la UDI, del gremialismo y de la derecha. Ahora, en términos más de campaña, respecto como a temas de seguridad o a las pocas definiciones que tomó durante la campaña, claro, uno podría considerar de que si es que uno propone algo como un escudo fronterizo, ¿cachai? Algo así, y no entrar en detalle, claro, puede haber una deriva ahí populista que se centre más en el discurso que en una solución programática real. Felipe, a ver, ganó José Antonio Kast, el nuevo presidente elegido por los chilenos y con un muy buen número. Kast tuvo una travesía para lograr su resultado. Y es ahí donde quiero pensarlo, porque hay un montón de incógnitas sobre él. Porque ese Kast que aparece en los medios que irrumpe se parece más a Johannes Kaiser que a lo que termina siendo el tipo que va y da un discurso hace unos días que nadie entiende, que tiene muy poca oratoria. Pero ahí está construido desde la voluntad y el marketing. Y eso es un acierto. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas si uno puede decir sí o no a José Antonio Kast. Por favor, lean la biografía de José Antonio Kast escrita por Felipe y Amanda Marton de Ediciones B, que está muy buena. ¿Es Kast un fanático religioso? Bueno, él es parte del Opus Dei, y para ser parte del Opus Dei igual hay que tener un compromiso. Y no, perdón, yo siempre tuve la duda, ¿es del Opus Dei o del movimiento chenstatiano? De Chenstadt. Pero igual, para ser parte de Chenstadt hay que tener Son dos movimientos laicos, digamos, o que tienen mucha raíz laica. Sí, pero un compromiso religioso muy importante. Ya, ¿y qué es ese compromiso religioso? ¿A qué va? ¿Cómo influye políticamente en la vida de las personas? Y primero, digamos, el origen, de dónde viene esta religión. Yo estuve investigando un poco y sale que proviene de Alemania. Sí, claro. Explícanos un poco de Alemania. No, de Chenstadt, así como en términos del movimiento no desconozco así como que lo... ¿Pero en qué lo influye? Pero claro, José Antonio Kast siempre ha sido un político de inspiración cristiana, fuertemente. Desde la universidad uno revisa tal vez discursos o cosas que le importaban en su quehacer político, y siempre estaba el voluntariado, la visita del Papa. Su agenda, por ejemplo, antiprogresista, siempre ha estado inspirada también por el cristianismo. ¿Su agenda antiprogresista es una pose o es algo en que cree realmente? Si nos jugamos si jugamos su trayectoria política larga,
uno da a pensar de que es algo en lo que realmente cree. Él siempre se ha opuesto a las políticas progresistas. Que ahora diga de que no va a tocar ciertas políticas porque su gobierno se va a enfocar en 2 temas, es algo que todavía hay que ver. Ya, ya. Entonces, es parte del movimiento Chenstadt, es de un movimiento de políticas progresistas. ¿Cómo eso se expresa en su vida privada? ¿La investigaron? No quisimos meternos en la vida privada. ¿Y hay antecedentes sobre cómo va a ser el vínculo con la primera dama que han aparecido en revistas como Sábado? ¿Qué opinas? O sea, claro, están esas entrevistas donde ella habla como o habló hace algunos años de ciertas prácticas anticonceptivas que tenían ellos, que sé yo, bueno, que tengan 9 hijos, pero en términos así como de íntimos, por decisión editorial quisimos no incorporarlo. Y sobre, ¿por qué voy con esto? Porque hay que conocer quién es el nuevo presidente. ¿A quién tiende a acercarse? ¿Qué cosas le llama la atención? ¿Tiene algo que tú digas como, ojo, por ejemplo, Milei tiene una tendencia a lo economista? ¿Qué tendencia tiene Kast a acercar? Bueno, Kast es bien poco economicista, por así decirlo. Eso lo separa un poco de Milei. Su propuesta nunca ha sido, o el eje de su propuesta nunca ha sido la economía. José Antonio Kast, bueno, tiene un círculo bien de hierro que él ha formado, o sea, tiene hace muchos años, donde está Cristian Valenzuela, Arturo Esquella y algunos más de la UDI. No sé, ahora que se integró Rodrigo Álvarez a su equipo también, alguien muy cercano hace muchos años. Antes que todo es alguien que, como mencionaba antes, que se queda en su núcleo, en su círculo, que le cuesta salir, que le cuesta transar y que le cuesta incorporar gente también ahí. Eso yo creo que es algo como muy característico de él, que no es bueno para formar equipos. Es más bueno para irse con los suyos, para tener un círculo cerrado y para romper cuando no hay acuerdo. O sea, Claro, y en esta ocasión tiene un congreso dividido también. Va Claro, a en tener el que instar Senado, sí. el diálogo. Sí, por eso es muy importante, creo yo, por ejemplo, quién va a ser su ministro de Express, que ahora suena mucho Claudio Alvarado, lo cual creo que sería, o sea, Claudio Alvarado sí tiene buena llegada en ese sentido con el mundo de la derecha. ¿Tú podrías decir que tiene cintura política para negociar con la izquierda, el centro, la derecha, o su personalidad es demasiado rígida quizás para este juego democrático? No, o sea, la personalidad de José Antonio Casi es rígida. Yo creo que él va a tener que caer mucho sobre sus ministros, particularmente Express o Interior, para llegar a esas negociaciones. Cuando te entrevistamos la primera vez en este programa, hace un tiempo atrás, no me quisiste decir por quién ibas a votar. Entonces regálame, por lo bajo, ¿a qué tenemos que atenernos? Yo creo que la confección del gabinete es muy importante. Yo creo que también es muy importante la relación con los partidos de Chile Vamos. Hoy los partidos de Chile Vamos celebran como si hubieran ganado la elección, por ejemplo. O sea, Y es un tipo que tiende a ser cerrado. es un tipo que tiende a ser cerrado. Entonces, ¿qué tanto los partidos de Chile Vamos van a hacer efectivamente tal vez una derecha un poco más liberal como han querido hacerlo últimamente? ¿O qué tanto van a plegarse? A jugar por las declaraciones de los medios de los últimos días puede ser lo segundo. Entonces, eso le va a hacer más fácil o más difícil también la convivencia de José Antonio Cast en el Congreso. Y el José Antonio Cast como espectáculo. Por ejemplo, vimos que armó una oficina del presidente electo. La OPE. La OPE, que en realidad es nada. Es marketing. Dicen que podría anunciar irse a vivir a La Moneda. Ya hoy día, martes, va a viajar a Buenos Aires. ¿Le gusta el show acá? Le gusta, a su equipo también le gusta, yo diría, por sobre todo. Y ahí tienen grandes referentes. O sea, yo siempre he mirado, por ejemplo, a Trump para cómo hacer, para cómo hacer su imagen, sus actos de campaña. Si uno veía, por ejemplo, el acto del vidrio, los colores, el cierre de campaña del Movistar Arena, todo eso es bien de ese mundo, de esa ultraderecha que nació en el 2016 o que tuvo su apogeo con Trump en ¿Tú Estados Unidos. dirías, Felipe, que Cast es de ultraderecha? Sí. Sí. O sea, una expresión chilena, por cierto, que no es lo mismo que la argentina, que la brasilera, qué sé yo, pero en nuestro panorama, sí. Qué interesante. ¿En qué lo diferenciarías en las ultras derechas que estamos viendo en el continente sudamericano? Por ejemplo, Javier Milei, Bukele. Bueno, cada uno tiene su particularidad de acuerdo a las demandas de sus propios países. Javier Milei es un presidente muy
economicista para sus temas, un presidente libertario. Kast no es libertario tampoco. Pero se ha dicho que quiere quitarle presencia al Estado en la Sí, ciudadanía. es que yo creo que en eso, por ejemplo, Kast busca interpretar ciertas ideas de la ultraderecha que hay dando vuelta. Yo creo que este corte rarísimo y muy grande que no quería explicar de los 100 millones de dólares, por ejemplo, es una interpretación que viene de eso. No es la motosierra de por sí, pero sí es algo a lo que no estamos acostumbrados, es una propuesta que no había tenido otro candidato nunca en la historia de Chile y tampoco sabemos muy bien para qué es necesario. Bueno, Donald Trump también tiene un poco estos aires de bajar harto los impuestos, qué sé yo, de harta manobra en seguridad. También ahí tiene su expresión chilena Kast, que tampoco ha explicitado mucho, pero yo lo diría por eso, o sea, tanto por su posición dentro del panorama político chileno, por su postura ultraconservadora, y también por la forma en que él tiene de interpretar a estos líderes de ultraderecha de la región. Felipe, José Antonio Kast vende esta imagen del hombre de campo, viene de Buin, fue concejal en esa zona, pero también es hermano de Miguel Kast, quien fue ministro de Pinochet, ya lo mencionamos, para hacer un repaso, es abogado de Lucé, familia de la doña Bavaria, y acá me gustaría preguntarte sobre el fenómeno, porque fueron casi aproximadamente 7 millones de personas que votaron por José Antonio Kast, y muchos de esos votantes son de la Pintana, Puente Alto, y cómo logró José Antonio Kast que ese chileno de a pie no lo viera como el patrón de fondo. Bueno, yo creo que hay un estudio sociológico para largo que hay que hacer. Yo tal vez creo que eso pone en duda un poco la identificación que los votantes buscan sentir con sus representantes de alguna forma. Pero también hay que pensar de que José Antonio Kast siempre ha querido reivindicar lo chileno. O sea, él no es como, o sea, no es esta caricatura tal vez de el cuico que es más europeo o o mira más a Estados Unidos. José Antonio Kast siempre ha buscado tal vez durante toda su carrera y sobre todo tal vez en el Consejo Constitucional reivindicar los colores de Chile, las tradiciones, el rodeo, que se la La cueca. fantasía de la hacienda. Claro, entonces también tiene esa, no es una pose eso José Antonio Kast, como tú mencionas, él viene de un sector rural, entonces tiene esa conexión y siempre ha buscado también relevarlo, entonces tampoco me parece algo tan extraño. ¿Cuándo ganó? ¿Qué pensaste? ¿Escribiste la biografía? Le escribí a Amanda, dijimos, es que ya lo habíamos conversado, que era muy predecible, mientras estábamos haciendo el libro también lo decíamos, o sea, como que todo indicaba eso, pero principalmente porque tampoco había dentro de la derecha él no tenía nadie que le hiciera contrapesos, como sí existía cuando estaba Piñera vivo, por ejemplo. Que ahí sí había un mundo que se articulaba tal vez en contra de esta derecha un poco más radical. Ahora, sin ese contrapeso, José Antonio Kast la tenía bien libre. O sea, de alguna manera fue a Ricardo Claro Piñera, Piñera para acá. Claro. Y cuando usted escribió en el libro, Matei lideraba las encuestas, ¿qué les llamó la atención de Kast? Bueno, teníamos el antecedente del 2021, que le había sacado una gran cantidad de votos. Era probable también de que Matei se desinflara, porque ya tuvo mucho tiempo en campaña. Y bueno, José Antonio Kast también siempre estuvo guardándose. Él no quiso entrar a la campaña tan encima, pero sí cuando él lanzó su candidatura y dijo que él no iba a ir a primarias, ahí también fue como una confirmación de como, entonces va a venir una apuesta fuerte en los meses más cercanos a la elección. Estamos con Felipe González, coautor de la biografía Kast, junto a Amanda Marton, en esta mañana pensando la figura del nuevo presidente. Felipe, mirando tu investigación y el perfil psicológico político que le hicieron a José Antonio Kast, ¿cuál crees que va a ser el primer error que va a cometer una vez que asuma la presidencia desde el 11 de marzo? Difícil. Los presidentes últimamente suelen cometer el primer error el primero o segundo día. Entonces, Claro. ¿Tú crees que podría ser lo económico, lo social, lo valórico? ¿Qué botón va a presionar? ¿Qué botón Claro. tiende a presionar que uno dice, bueno, hay que ver también en su relación con el Congreso. Ayer salían notas, por ejemplo, de cómo va a ser su agenda en los primeros meses, que igual está bien fuerte. O sea, en temas de contribuciones, de impuestos. Ver cómo va a manejar también esa relación. Y bueno, comunicacionalmente, él personalmente no es muy hábil. Eso es algo con lo que su equipo siempre ha tenido que luchar de cierto modo. Comunicacionalmente, ¿cierto? Claro, Oratoriamente, sí. Claro, o sea, porque él es más tímido, no es muy, como aquí mencionábamos, su discurso fue bien raro. O sea, Y de hecho, en un momento dentro del discurso, él dice, por favor, los amigos del teleprompter que despierten. Claro. Y no es la primera vez, también lo hizo en otra instancia. Le pasó hace muy poco también. Entonces, claro, un error de ese tipo, yo creo, o errores de ese tipo, yo creo que son esperables. Ya, pero ahí estamos pensando como, boo, Kast, boo, que
pues, tendemos a pensar que puede ser una forma de verlo y si no lo votaste, te entiendo también. Pero también pensemos, hagamos el ejercicio positivo. Sorpresa. ¿Qué acierto puede cometer? Yo creo que, mira, yo creo que un acierto podría ser, que es algo que también empezó a hacer en su discurso, que es manejar las expectativas. Porque él ya en su discurso empezó a decir, las soluciones no pasan de un día para otro, no me pidan milagros, que es algo bien distinto a lo que decía más durante la campaña, donde las soluciones parecían más fáciles. Yo creo que tal vez un desacierto podría venir por ahí, con no manejar las expectativas de su campaña. Claro. Y por otro lado, un acierto también podría ser como ya ponerse el parche en la herida y decir, "Sabes que esto no va a poder ser como No, y con el orden de medios que hay, lo van a blindar. O sea, va a haber una luna de miel con Cast. es probable, comunicacionalmente por lo menos". Y Cast trabajó con Lalo Prieto, el dueño de Porcel TV. ¿Quién es Lalo Prieto? Lalo Prieto es un actor muy respetado en el under, que el marido de Macarena Santelices, que construyó otro canal de stream, que no es este, que se llama Porcel TV, y armó la imagen de Kast, que logró avanzar lo suficiente como para que hoy digamos es presidente. Ahora no están al teléfono, siguen trabajando juntos. Después de cuando armó Porcel se desconectaron. Pero sí le dio un perfil que no tenía a Kast públicamente. Las comunicaciones de Kast, ¿cómo serán? Bueno, y también Felipe Costabal también fue muy importante en toda esa... El Yeti. El Yeti. Mira, yo... Ellos son los Goebbels. Claro. En esta situación. Si pasa algo, ahí están los nombres. Bueno, y Cristian Valenzuela también es muy hábil Sí. comunicacionalmente. Él es El que dijo lo de los parásitos. su principal asesor, claro, que dijo los parásitos. A juzgar por lo menos en su primer discurso, que yo creo que es la primera muestra tal vez del presidente ya electo, y cómo va a ser más o menos la mano en ese sentido, yo encontré de que, sin considerar las palabras, era algo bien armado, así como el escenario, tal vez las tomas, la escenografía, o sea, el montaje, qué sé yo, se veía algo bien, algo así como coherente, por lo menos con la estética que él siempre ha mantenido, que también es importante también en un proyecto político, mantener una estética coherente. Sí, él tiene un gusto por el trabajo estético. Sí. No así, digamos, o la evaluación no puede ser la misma para las palabras, que claro, fue largo, fue confuso el discurso. No sé si te pareció que el discurso lo expuso mucho. Como que expuso algo que no habíamos visto, que era cómo es Kast espontáneo, cómo es Kast emocionado, cómo es Kast jugando con la gente. No tiene esa capacidad. Claro, no la tiene. Ahora, yo creo de que eso sí lo sabíamos. Tal vez se nos había olvidado, pero Kast siempre ha sido así. Porque lo escondieron mucho esta temporada. Sí, esta campaña fue bien distinta al resto. Entró nada en definiciones, no quiso dar mucha entrevista, no quiso entrar en debate. Pero Kast siempre ha sido así. Y ahora tal vez lo vamos a ver más durante estos 4 años. Siempre ha sido como incómodo en su faceta más pública, poco carismático, más fome. Pero es fome. ¿Es fome Kast? ¿Tú que escribiste la biografía? ¿Kast es fome? En su faceta pública, sí, sin duda. Lo hice el biógrafo de Kast. O sea, no es un Milei, por ejemplo, que es un espectáculo como por sí mismo, ¿no? Kast Por eso necesita tanto adorno estético. Claro, puede ser parte del razonamiento de su equipo, sí. Por otra parte, me gustaría llevarte al área internacional, porque desde que salió electo como presidente hemos visto que lo han felicitado gobiernos ultraderechistas o ultraconservadores, como usted decía decirlo en la casa. Vimos a Giorgia Meloni felicitándolo, Javier Milei, entre otros. Donald Trump también, vimos a Elon Musk. Pero entre esos, el que más me llamó la atención, que justamente es el ministro de Israel, Netanyahu, el día de hoy, lo felicitó y dijo que estaba muy feliz de comenzar a trabajar con él de aquí en adelante. Entonces, me gustaría preguntarte la relación que tiene José Antonio Kast específicamente con la zona de Israel, porque vimos que en el año 2021 fue a Jerusalén a rendirle. También hay unas imágenes ahí rondando de José Antonio Kast, el actual presidente en Israel, rindiéndole homenaje a las víctimas del Holocausto. Y acá mucha gente lo está relacionando con la Patagonia. O sea, es medio conspirativa esa línea. Sí, pero pero hay que me tener gustaría, cuidado. no, más allá de lo conspirativo, me gustaría que me dijeras la relación directa que tiene con Claro. Israel. Yo creo que esa es una arista que se está abriendo, porque claro, por ejemplo, o sea, en Chile, a diferencia de otros países como puede ser Argentina, la comunidad judía no es algo que explícitamente pese tanto como en las elecciones, por ejemplo, en temas como sí pueden ser otros segmentos de la sociedad. Entonces, José Antonio Kast con ese mundo no es que haya tenido, por lo menos públicamente, grandes acercamientos hasta ahora.
Entonces, claro, yo creo que a todo el mundo le sorprendió, o tal vez no tanto, porque Netanyahu siempre ha tratado de acercarse a estos líderes de ultraderecha mundial, pero aquí, ¿qué tiene que ver Chile? O sea, como que qué es lo que van a hablar, qué es lo que qué le va a decir, qué le va a pedir, no sé. Es que hay un factor, que es que, a ver, en sí la comunidad palestina también lo felicitó, eh, pero lo de la comunidad judía es original, y ahí retomo lo que dice Geraldine, porque efectivamente Netanyahu le ha hecho guiños a estos líderes como Orbán. Mm, Es parte del mismo club, sí, ¿cachai? Como lo mismo que sucede Y hay que eh, decirlo con el país vecino también, con con Javier Milei. sí, O Javier sea, Milei. y claro, y ahí empieza de alguna manera a hacer como la línea del tema para los que quieran consumir alguna línea del tema Patagonia, que donde van de visita muchos israelíes, y ahí comienza una tensión, ¿no? Mm. ¿Eso lo tenía planificado, tú crees? ¿O siempre tuvo relación? Porque fue Israel, como tú. Sí. Pero es que no había sido tema a nivel diplomático. Entonces también eso yo creo que una arista a la que hay que poner la atención. Hay que ver si es que él continúa tal pie con la política de Estado histórica de Chile, que es el reconocimiento también de los dos estados y de oponerse también a los Ahí está crímenes la de clave. guerra. Ahí está la clave. Si reconoce los estados. Claro, pero eso es una política de Estado, de Chile. O sea, no es una decisión, o no ha sido hasta ahora una decisión de cada presidente. Entonces hay que ver, ¿va a seguir con esa línea o va a romper también? ¿y qué significa también para Chile que el nuevo presidente electo esté en la misma línea ante un Estado genocida que no es lo mismo que la comunidad judía? Mm. Es algo completamente distinto, sino más bien las personas que están en la cabeza del Estado. ¿Qué significa para Chile? Ante los ojos del mundo, porque hay que reconocerlo, hay palestinos, en especial mujeres, niños, que están muriendo de hambre. Bueno, mirando la experiencia de otros países, hasta ahora significa algo más reputacional, tal vez, que consecuencias directas para sus gobernantes. O sea, vemos a Donald Trump o Javier Milei sin ningún problema apoyando a Netanyahu y no había consecuencias en ese sentido. Hay también un tema con Víctor Orbán y la CIPAC, que es la reunión donde básicamente se configuran los lineamientos de estas derechas, Abascal, Vox, etc. ¿Qué rol va a cumplir ahí Milei? Bueno, la CIPAC y eso, todo en verdad esas juntas internacionales de estos gobernantes de ultraderecha ha sido fundamental también en la carrera de José Antonio Kast. Ahí él, de hecho, muy tempranamente, al principio de la década del 2010, él empezó a viajar a estos encuentros, a compartir experiencias. Entonces, no solo Javier Milei, cualquier gobernante que vaya, como Orbán, va a ser relevante también para eso, compartir experiencias, para también tener una tribuna desde donde hablarle a Chile, porque los gobernantes también van a hablar a esos encuentros, pero para hablar a su país. O sea, Kast hizo muchas noticias en los últimos años por viajar a tratar de traer este político a Boric desde otro país, por ejemplo. Entonces, no, yo creo que es muy importante y también es un aspecto a lo que hay que mirar de cerca. Y a mí me parece que siempre se habla en el extranjero de a quién comparar a Milei en este escenario de ultras derechas. O a quién, Milei, Donald Trump, por ejemplo. Acá en el caso es Kast, ¿a quién se parece el club? Yo creo que tiene, bueno, similitud y diferencia con todos. Algo que yo creo que los une, más o menos, con Milei y con Trump, puede ser el antiprogresismo. Lo que- woke. Claro, Ujú. lo anti-woke. Sí lo diferencia, claro, Kast no es libertario, no viene con la motosierra. Y también, bueno, que Kast ha buscado reivindicar un poco la figura, o no reivindicar, porque ya tiene buena imagen, pero ha buscado públicamente demostrar tal vez su admiración, su gusto por las políticas de seguridad de Bukele. O sea, también ahí hay un referente al que hay que mirar con atención. Estamos en vivo. Aquí el público está muy candente, en especial con el tema de Israel, por todo el sufrimiento que hay en esa zona. Y la gente dice, no pasa nada con... como que tu tono fue como un poco de no va a pasar nada. Y la gente no entiende que en realidad lo hablamos desde el periodismo. No es, Sí, no. no es el deseo. Sí, no, necesariamente. totalmente. ¿Cachai? Y esto es lo que quiero ser claro. No pasa nada. Y eso es lo que increíblemente pasa en el mundo. Sí, Uno puede discrepar o no, puede sorprenderse de las votaciones de algunos grupos también. O sea, hasta ahora no pasa nada. pero Hay que esperar de aquí hasta el 11 de marzo, que ahí se van a ver los hechos concretos, cómo va a llevar la gobernabilidad José Antonio Kast. Si va a cumplir con todo lo prometido, simplemente fue
fueron palabras dulces para que los votantes lo eligieran a él. Esta es una abro la conversación. En el chat pusieron una punta que me encantó. Me dicen, lo que va a hacer es pintar la moneda de blanco para decir que Chile empieza de nuevo. O sea, ese tipo de cosas hace Kast. Claro, son simbólicas. ¿Cachai? Hace Son pero, simbólicas. o sea, son adictos. Y se va a ir a vivir, o sea, no, está la teoría de que se puede ir a vivir a la moneda también, pues. Claro, con un debate sobre si eso es plata gastada, plata quemada. Claro, pero también tiene un aspecto performático. O sea, Claro. ahí se ve Claro, la porque moneda. tú lo que dices con eso es, a ver, y ahí yo es lo que... Felipe, ¿y por qué performático? O sea, porque igual quiere decir como yo vivo en la pega, yo estoy trabajando todo el rato, como que estoy muy enfocado en esto. O sea, tiene que también como, porque en términos prácticos, no es necesario. O sea, nadie lo ha hecho en los últimos años. No, y además hay un factor que es muy importante, que es que lo ves en lo siguiente, a la gente, y esto fue un gran error de estos 4 años, este fue un error, pero nadie quería escucharlo, que es que a la gente igual le gustaba la idea del presidente 24/7. Bueno, le gustaba Piñera. O sea, de Piñera si hay algo que rescataban era el papá que estaba siempre. Claro. Y después, no, es que el país no necesita eso, es que hay que irse a las 6 de la tarde. Entonces empieza ese rollo. Sí. Entonces ahora lo que va a hacer Kast es pegar por ahí y estoy seguro que vuelve la primera dama. Vuelve la primera dama. De todas maneras. De todas maneras. Así va a ser. Sí. Pero, te voy a preguntar, Felipe, escribiste la biografía del próximo presidente. ¿De quién te gustaría escribir la próxima biografía? En una de esas aciertas y sabemos el próximo gobernante. No sé, así en términos políticos me gustaría tal vez como tomar un poco de distancia, porque también las figuras políticas se queman rápido. O sea, Kast tenía la particularidad, yo creo que también por eso yo creo que él ha sido un personaje atractivo, de que tiene esto de la constancia, o sea, de que él no importa si la encuesta estaba abajo, si le pegaba mucho, si estaba solo, él seguía. Entonces como que podía también uno pensar que podía dar tema para rato. Oye, acá en el chat dice, este capítulo es una oda a Kast. Lo que pasa es que yo entiendo que la gente, hay un problema que los medios de izquierda son malos en Chile, muy malos, panfletarios. Y no funcionan por eso terminan terminándose a los 3 meses o terminan, no sé, transando con los rusos. Pero yo lo que quiero decir con esto es que nosotros no estamos haciendo una oda a Kast, estamos tratando de entender el personaje. Y conocer también al futuro presidente Claro, de Chile. Es una autoridad, porque acá justamente... Porque la gente vota democráticamente. Sí. Entonces quiero hacer un apuntito. ¿Qué defecto le ves a Kast? Como comentábamos, yo creo en términos políticos, su personalidad rígida, su poca disposición a los acuerdos, que es algo que ha mostrado o que trató de esconder un poco, yo creo, en esta última campaña, pero que es algo que se ha mantenido en toda su carrera. ¿Y qué virtud le ves a Kast? Las fuentes mencionaban harto que una virtud, y creo que coincido porque en la política puede ser importante, es su constancia también. O sea, lo que mencionaba antes, Kast podían pasar periodos donde no estaban las encuestas, hace 1 año y medio todo el mundo decía Kast ya fue, para el estallido, por ejemplo, fue el único político que quedó marginado de todos los grandes acuerdos, porque él quiso, sin duda, y él aún así siguió. Para eso, claro que se necesita una gran fortuna, tener una plataforma como facción republicana por el Partido Republicano, pero de todas formas hubo una constancia que ahora por lo menos la ciudadanía la premió. Y hay algo que también hay que reconocer de José Antonio Kast. Aprendió a editar su discurso. Sí, que callado. Mucho. También eso puede ser muy atribuible a su equipo. Comunicacionalmente, Sí. muy bueno. Sí, sin duda. Oye, Más por lo que callaba que por lo que decía Sí. también. Efectivamente. Felipe, ¿estos días te han entrevistado mucho por el tema de la biografía? Sí, hay harta atención o interés internacional, por sobre todo. Así ¿Y qué les llama la atención de afuera? Bueno, de los países que tienen gobernantes ultraderechistas como Argentina, le interesa harto en qué se parecen, en qué se diferencia. Y también la pregunta es por qué Chile está votando a un pinochetista por primera vez, o sea, voluntariamente. Esa es más o menos como la pregunta general que me hace. Mira, estamos con Felipe, la gente está muy caliente porque Kast es un tema que les despierta mucha pasión. Además, por supuesto, al presidente electo lo han elegido la mayoría de los chilenos, es nuestro presidente, es lo que hay. Y por eso mismo es interesante entenderlo y saber hacia dónde va en un escenario nuevo. ¿El periodismo y Kast tienen algún vínculo? Bueno, su círculo es muy cerrado, o sea, cualquier periodista que lo haya reporteado te diría lo mismo, que reportearlo es difícil, a él y a su círculo.
no es tan fácil tampoco entrar a algún acto de campaña, qué sé yo. Vamos a ver también cómo van a administrar eso, porque tal vez puede ser más fácil cerrar la sede de presidente Razzuri a un medio que la copucha, que la moneda. Entonces, yo creo que ahí van a estar obligados a flexibilizar un poco sus criterios. Y él tiene, como bien recordamos, hubo un video, conexión con medios de comunicación, donde dice, pusimos a tal. Es como, ¿tiene algún tema con los medios como importante? ¿Alguna influencia? No, o sea, no como Piñera, claro. Yo creo que él comunicacionalmente es hábil para instalar su discurso. No es como que tenga algún ejecutivo que él puso así como en ese sentido. Eso. Muchas gracias, Felipe, por venir esta mañana a Turno a conversar con nosotros.